La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. El consumo estimado de proteínas de origen animal en 2024 alcanzaría los 97 kilos 300 por persona por año, según un reporte presentado la semana pasada por parte de INAC. La carne bovina llegaría a los 47 kilos por persona por año, la carne porcina también crece hasta los 22 kilos y medio, mientras la carne aviar mostraría un crecimiento relativo del 5,7%, llegando a los 25 kilos 400 gramos. El reporte agrega que este crecimiento de consumo se da en un escenario con precios al público en crecimiento, donde la carne bovina muestra un aumento acumulado a octubre por encima de la inflación. Se ubica en el 6,4%. Pero además del consumo, el reporte del INAC presenta otros datos interesantes. Por ejemplo, que los ingresos totales por exportaciones del sector cárnico en 2024 estarán cercanos a los 2.600 millones de dólares, y mientras bajan las colocaciones en China, crecen en América del Norte. ¿Qué otros datos podemos ver de este informe? ¿Cómo se encuentra el sector y qué perspectivas tiene para 2025? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Conrado Ferber, presidente de la Junta Directiva del INAC. Francisco Morales, Otra Mañana. Ferber, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, un saludo para la audiencia. Por favor, es un gusto recibirlo aquí esta mañana. En la actividad de la semana pasada, en INAC hubo dos reportes, digamos, o dos instancias. La primera es una instancia que habitualmente presenta INAC como balance del año, digamos, y otra tiene que ver con un informe que presentó Ceres, realizado entre otros por el economista Martín Alesina, que fue presentado por Ignacio Muncho. Comencemos por este punto en particular. ¿Qué le dejó ese informe que se presentó por parte de este centro de estudios? Bueno, primero fue un informe que pidió INAC, que trabajó en conjunto con Ceres, facilitando mucha de la información. Realmente el trabajo de Ceres fue muy bueno y tenemos que empezar por destacar que no son supuestos, no son cosas que uno supone que esto va a derramar esto de acá, esto de otro, no. Son números reales. Cuando uno habla de más de 88.000 cotizantes a BPS, son informados por BPS, es decir, hay más de 88.000 personas trabajando en la cadena ganadera en el día de hoy, aportando. Cuando hablamos de lo que se produce por impuestos a través de lo que es toda la cadena nuevamente, en la fase primaria aproximadamente $100, en la fase secundaria otros $100, en la parte industrial hablamos, y cuando decimos que cada animal termina pagando aproximadamente $100 de aranceles, son números reales, o sea, son números que están sacados de datos reales y no son supuestos. En base a ese trabajo, lo que pudimos confirmar es que, primero, lo que estamos viendo, una vez más, este año son 2.300.000 animales, no llegamos a 2.300.000 animales, como ha ocurrido en 18 de los últimos 20 años. Es decir, tenemos un techo, Caputi en la tercera charla de ese día decía, un techo de cristal que nos impide crecer. Y el trabajo de Ceres dejó bien claro que tenemos capacidad a nivel del sector productivo, tenemos capacidad a nivel industrial, tenemos capacidad logística para despachar toda esa carne. No solo es producir la carne, sino que hay que despacharla, ¿verdad? Hay que tener los contenedores, hay que llegar al puerto, hay que comercializarla antes de eso todavía, los barcos. Tenemos todo eso solucionado, pero lo que nos frena son los aranceles. Y eso no depende de Uruguay. Eso, obviamente, es un trabajo a largo plazo. Los grandes acuerdos comerciales se dieron en los primeros años del siglo, últimos años del siglo pasado, primeros de este siglo. Recordamos el famoso, se nos fue el tren, se pasó el tren. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Exactamente, que Uruguay desechó. En ese momento era que se negociaban los aranceles con más facilidad. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos hoy? Que nosotros hasta 2.300.000 animales pagamos en promedio, más o menos, colocando bien nuestra producción, 12% de aranceles.
Tenemos cuotas al 0%, otras cuotas al 20%, otras al 26%, perdón. Tenemos aranceles de todo tipo y cuotas de todo tipo. Cuando llega el final de esos 2.300.000, pagamos 12% de promedio. Cada animal por arriba de eso ya empieza a pagar 22, casi 22% de arancel, 21 y pico. ¿Qué pasa? Nos saca de mercado. Claramente no podemos competir con una Australia que está más cerca de muchos de esos mercados. Logísticamente más barato. Es logísticamente más barato y no paga los aranceles que paga Uruguay. Y eso hace que la industria más o menos sabe que lo que puede matar en el año son 2.300.000, de alguna manera va generando las condiciones y van dando las licencias y van a un ritmo para llegar a eso, porque en realidad después saben que no pueden competir. Ellos saben que la única manera sería darse vuelta y ofrecer mucho menos valor por nuestro ganado, que el productor no lo va a convalidar y en definitiva no va a poder hacer los negocios. Así que ese status quo está dado. ¿Cuál fue la propuesta que hicimos nosotros? Y que es costo cero para el Estado. Le dijimos, si un animal arriba de 2.300.000, y obviamente estamos hablando de números, no es que sea el número exacto, ¿verdad? Pero por cada animal arriba de esa lógica, se generan $100 de impuestos. Pues hoy no los tenemos esos $100 porque, como te dije, en 18 de 20 años no llegamos a esa cifra. Pues destinemos esos $100 a compensar los aranceles, a dejarlos en 12%, 10%, 12% para que puedan competir nuestras industrias y permitamos que crezca el sector en esa parte, ¿verdad? Arriba de 2.300.000. Con eso, y también está en el estudio de Muncho, se derrama una cantidad de trabajo y de dinero hacia todos los sectores que son proveedores de la industria, que son servicios. Fíjate que por cada 40 novillos más que se producen o se faenan, hay 150 kilómetros de flete. Imagínate en 400.000 novillos más. Nosotros estamos hablando de 20% de crecimiento. Son 460.000 novillos. Imagínate los fletes que tú tendrías ahí, lo que empieza a generar de uso de camiones, de cubiertas, de todos los servicios. Entonces, hay una propuesta concreta arriba de la mesa para crecer y todos los candidatos en la última campaña hablaron de la necesidad de empezar a crecer por arriba del 3%. Pues aquí la ganadería está poniendo arriba de la mesa una propuesta para crecer con costo cero para el Estado. Vayamos por parte entonces, porque la pregunta siguiente era si Uruguay tenía capacidad para seguir creciendo en el sector cárnico. A nivel local, las condiciones están dadas, el impedimento pasa por lo que pagamos para colocar esa producción afuera. Antes de hablar de esta especie de bypass que ustedes plantean, es central entonces que Uruguay logre tener personalmente o a través de espacios comerciales de bloque, digamos, tratados comerciales que beneficien la colocación de la producción uruguaya. Es vital para el sector entonces. Si no hacemos este bypass, no vamos a funcionar hasta tanto se hagan esas negociaciones. Esas negociaciones son largas. Nosotros retomamos una cantidad de cosas. Hoy, por suerte, se firmó el acuerdo con la Unión Europea. Va a llevar algunos años instrumentarlo. Vamos a ver, todavía faltan correr mucha agua bajo el puente. Tenemos el Transpacífico planteado y somos los siguientes en la lista, el Uruguay, para que nos consideren. Tenemos varias oportunidades. Ahora, mientras tanto tenemos que hacer algo y me parece que sería una picardía no invertir esos $100 que no los tiene hoy el Estado porque no se generan. Entonces dejen que se generen, devuélvanlos y que giren, en definitiva, ahí arriba de esos 2.300.000 animales, generando riqueza, generando crecimiento. Eso va a generar muchísima actividad en el interior del país, va a generar muchísima actividad en todo lo que es el área de servicios a los frigoríficos. Pero insisto con lo anterior entonces, mientras Uruguay no pudo firmar en este gobierno el tratado con China, se está en la cola para la firma del tratado con el Transpacífico, o que Uruguay ingrese, mejor dicho, al Transpacífico. Esta situación ahora con el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, ¿hacia qué otros sectores comerciales, países o bloques Uruguay debería apuntar en ese trabajo de hormiga que se debe concretar, por supuesto, para poder generar acuerdos que beneficien, entre otros, al sector cárnico?
Yo puedo hablar del sector cárnico y te digo que los principales consumidores de carne del mundo de alta calidad y de altos precios, por ende, son Japón, donde pagamos 38,4% de arancel para entrar. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si el animal sale al mismo valor de Uruguay y de Australia, Uruguay paga 38% de impuesto para entrar a ese país. 40% pagamos para entrar a Corea, por ejemplo. Los chinchulines para entrar a Corea pagan 72% de impuestos. Hay proteccionismo a nivel mundial que es muy importante y estos son mercados realmente relevantes para la carne. Son de los principales consumidores del mundo. Estados Unidos, nosotros tenemos una cuota de 20.000 toneladas y a partir de ahí pagamos 26,4%. Entonces, todo eso son barreras que se empiezan a levantar cuando usted ya diluyó esas toneladas que tenía de beneficio, las diluyó y en vez de 20.000 mandó 40.000, ya se transformó en 12% el arancel, porque pagó 0 por las primeras 20, 26,4 por las segundas 20, ya entró a complicarse. Este año hay una excepción, porque están pagando por encima del mercado y están justificando pagar ese arancel, pero son situaciones que se nos dan casualmente. Nosotros tenemos que trabajar para que nuestras soluciones sean nuestras, estructurales, uruguayas, y que podamos ir al mundo en situación de competir y de colocar nuestra producción, porque es colocar el trabajo de los uruguayos. En definitiva, es colocar el trabajo de los uruguayos. Usted entonces apostaría, si usted dependiera exclusivamente, a países asiáticos. Yo apuesto a hacer convenios por arancelarios con todo el mundo, pero si tuviera la varita mágica apuntaba a Corea y a Japón, sin ninguna duda, y a Estados Unidos y a Europa, sin ninguna duda tampoco. Europa ahora, estas 99.000 toneladas se dividen entre los 4 países del Mercosur. Es real que es un beneficio para lo que teníamos y cualquier cosa nos mejora esa ecuación que yo te hacía referencia. Pero 99.000 toneladas es el 1,6% de lo que consume toda la Unión Europea de carne. Entonces, o sea, el Tratado de Libre Comercio no llega al 2% de lo que consume la Unión Europea. Exactamente, de carne. Nos mejora también la cuota Hilton, porque hoy la cuota Hilton, que bruta cuota, todo el mundo habla de la cuota Hilton, paga 20% arancel. Si no tuviera Hilton, te vas arriba del 50%. Igual los precios que paga Europa son lo suficientemente buenos para bancar ese 20%. Bueno, ahora eso bajaría, pero son 5.600 toneladas que tiene Uruguay de cuota Hilton. Acordate que exportamos 500.000 toneladas, o sea, estamos hablando del 1%. Entonces, cuando empezás a hacer números, hay que trabajar en todo el mundo. No hay un mercado específico donde hay que hacer mejor las cosas que en otro, pero hay mercados que obviamente son diferentes. Los que pagan por hay un 15% de cada animal que tiene los cortes caros, los cortes que realmente hacen la diferencia. Esos mercados son estos que tienen mucho arancel. Después tenés China con un arancel del 12%, que es nuestro promedio, que lo consideramos un arancel amigable para China, y consume el resto del animal. Pero la realidad es que nosotros tenemos que bajar los aranceles donde sea para bajar ese número final, total, que es el que nos deja afuera del mercado. Para cerrar con esto de los destinos, ayer el designado ministro de Ganadería, Luis Alfredo Frati, hablaba de poner especial atención a los países del STAN, que se le llama Kirguistán y demás, esos países asiáticos, o países que eran parte de la vieja URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo ve usted la perspectiva de que eventualmente el próximo gobierno ponga foco en eso, según ha declarado el nuevo ministro? No están dentro de los países que priorizó nuestra oficina de acceso a mercados como destinos más, más rentables, por llamarlo de una manera, pero todo mercado es bueno si el futuro ministro tiene de alguna manera conexiones o relaciones con esos países, bienvenido, porque todo mercado ayuda. Hay que pensar que no alcanza, no es solo decir abrir un mercado, es un mercado que pague más de lo que pagan nuestros mercados y que tenga las condiciones, en definitiva, logísticas y demás para poder ser atendido. Pero todos los mercados son buenos. No me gustaría, eso sí, que empecemos a mirar los mercados por afinidad ideológica. Esto es comercial, 100% comercial. El negocio es negocio. Y me hace un poquito ruido decir los países de la ex Unión Soviética. Si son rentables, si es económicamente relevante, bienvenido, pero ojalá no caigamos
en comercio ideológico. Voy con el informe de INAC que presentó justamente el cierre estadístico 2024. Y me quedo con el primer párrafo del informe y a ver si lo podemos decodificar, Ferber. Dice: a partir de características de demanda internacional y climáticas que fueron algo más propicias que lo previsto al inicio del año, la actividad de faena cerrará en valores similares a 2023, pero con evoluciones. Un primer semestre con recuperación de la actividad y un segundo semestre con caída respecto del año anterior, con alguna incertidumbre sobre el nivel efectivo de actividad que se podrá cumplir. Es posible estimar que 2024 completaría una faena anual de 2.265.000 cabezas. Para ir por partes, lo que se advierte es que el año 24 va a cerrar similar al 23, pero con evoluciones diferentes, digamos. Con una evolución del 24 en el primer semestre superior al 23, acá vamos, o podemos advertir el efecto de la sequía y todas las complicaciones que ello trajo, pero con un 24 en el segundo semestre peor que el 23, que ahí podemos advertir el efecto rebote de la sequía. ¿Vamos bien rumbeados hasta ahí? Yo creo que es multifactorial la situación. Te lo dije al principio, si vos te fijás, la industria sabe que después de 2.300.000 animales no tiene mucho mercado. Entonces, si mete un buen semestre, después hay un semestre. Tiene que compasar. Y hay que empezar a aflojar porque no justifica, insisto, el negocio. Entonces, tenés que ir cumpliendo con los clientes. Es mucho más complicado que simplemente cómo se va dando el año. Obviamente, si hay precio, si hay clima que permita engordar los animales, se dinamiza el sector, bienvenido. Y cuando se da eso durante todo un año y realmente hay un valor internacional, ahí son esos años 2 en 20, como te decía, en los cuales te vas de esos 2.250.000 animales. Si no, te invito a mirar las gráficas. Una especie de cuota, digamos. Hay una especie que no son competitivos. Ellos saben que cuando llega el momento no son competitivos y avalo eso. Digamos, yo tengo que reconocer que es así. Uno en INAC maneja los números en general de cómo y el estudio que presentó Ceres es clarísimo, no dan los números para saltar esa vara tan alta de los aranceles después de diluir todas nuestras cuotas y llegar a este número de faena. Pero esto último con parte de su respuesta, de la primera respuesta. Las condiciones locales para crecer están dadas, o sea, hay condiciones desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del almacenamiento, desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista del frigorífico, hay condiciones. Hay condiciones, quedó demostrado en el año 21 cuando China tuvo el boom de demanda, nos fuimos a casi 2.700.000 animales, pero sin que nadie hiciera grandes cosas, simplemente había precio, había mercado, no afectaban los aranceles, esos precios superaban ampliamente la barrera de los aranceles. La industria se dio vuelta y el productor generó el ganado que hacía falta. Es decir, nosotros estamos en una extracción aproximadamente de 22% de nuestro stock. Uh-huh. Los países que producen a velocidad ya más importante están todos arriba de 25%. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es acelerar nuestra rotación. No es un problema de generar más ganado, es acelerar la rotación del stock que tenemos en el campo. Y cuando se dan las condiciones, eso se produce. Cuando no se dan las condiciones, todo el mundo tiene que ir más o menos adaptándose a la oferta y la demanda que hay. Y, insisto, acá hay arriba de la mesa una propuesta para superar ese problema. Creo que es una propuesta bien novedosa y que sería una picardía, insisto, no analizarla aunque sea. Uh-huh. Después vemos cómo se instrumenta, pero precisa voluntad política, obviamente. Conversemos algo entonces acerca de este bypass, que lo acabo de denominar de esta manera. Sí. No es muy creativo de mi parte, no estaba planteado ni siquiera esa denominación. No. Pero creo que es muy gráfico para que se entienda. Puede servir. Usted lo que plantea es que a partir de cierto número de faena de animales, lo que el Estado no va a percibir, porque no se va a superar ese límite justamente, de alguna manera vuelque el esfuerzo para que la producción pueda crecer justamente y asociarse en ese crecimiento que se daría por encima de ese número. ¿Vamos bien rumbeados para graficarlo de esa manera? Es así. Nosotros, somos conscientes que la masa
impositiva que genera la ganadería hasta los 2.200.000, 2.300.000 animales ya está destinada. Ya la precisa la sociedad uruguaya, no hay manera de eso achicarlo. Lo que podemos hacer es decirles, no crecemos, está claro, hace 20 años que no crecemos, por lo menos 20 años, nosotros sacamos la estadística, denos la oportunidad de crecer, prometiendo la devolución de esa masa impositiva que supera, digamos, los 2.300.000. Hablo siempre de lo que hoy no hay. ¿Estamos de acuerdo? Es ese animal 2.301.000 claro, que va a generar $100 de impuestos, que le vamos a decir a la industria, si matás ese animal 2.301.000, te vamos a devolver los $100. Entonces, la industria, obviamente, cuando hace sus números, la vara famosa de los aranceles, esos $100 le permiten saltarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso logramos que la industria sea competitiva a nivel mundial, salga a vender la carne a valores que al productor le sirve, se dé vuelta y pague el ganado acá lo que, en definitiva, el productor necesita que le paguen porque también tiene los mismos problemas de costo. Entonces, creo que es una solución bien fácil en cuanto a que no tiene costo y lo que precisa es voluntad política y algún tipo de ingeniería de cómo devolverlo, que tenemos varias ideas en INAC, que ya es algo más técnico que para proponerle al equipo económico o a quien esté interesado en entender o en escuchar la propuesta. ¿El sector cómo ha respondido ante esta propuesta? ¿Cómo lo ve? Bueno, como bien dijiste, fue hace unos días. Creo que es bien novedosa. A nivel de las gremiales de productores tuvimos una muy buena respuesta. Genera expectativa. También saben que cuando uno habla de que se renuncia a impuestos, más allá que son impuestos que no existen, porque, insisto, es el 100% de cero lo que tiene hoy el Estado, el 100% de cero, cuando uno le dice renuncia a eso, muchas veces genera, empiezan las voces que hablan de se va a beneficiar a un sector, al sector de la ganadería. Esa era la pregunta que venía a continuación. Los de siempre, toda esa... Lo de la malla oro. Y bueno, toda esa no sé cómo llamarle, toda esa situación que en definitiva lo único que termina haciendo es frenando el Uruguay. Porque cuando vos frenás el motor, las TIC, las tecnologías, todas las empresas tecnológicas del Uruguay pagan 0% de impuesto. ¿Sabías? Pero desde el primer dólar que generan sí, en el año. Y está bien porque si vos le pones un impuesto se van. ¿Tá? Se suben al avión, agarran la laptop y se fueron para otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Están en Uruguay porque las condiciones que le estamos dando son las... Ahora, ellos no son rehenes, entonces hay que tratarlos con cuidado. La ganadería es rehén, pero es rehén por dos razones. Primero, porque ya históricamente toda esa masa impositiva que paga, ya estamos acostumbrados a tenerla, por llamarlo de una manera. Pero además porque no te vas a ir a hacer ganadería. Es geográfico, digamos. A otro lado no te vas a ir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que digo es, en vez de valorar lo que tenemos, de estar tranquilos de que tenemos un sector que es uruguayo y va a seguir siendo uruguayo, hagas lo que hagas, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué no querés dejarlo crecer cuando sabés que derrama la economía? La gente no sabe muchas veces que vive de la ganadería. A mí, cuando la aftosa del año 2002, el kiosquero de Arocena y Schroeder, vamos a ser bien pituco, no sabía qué pasaba, por qué le pegó a él la aftosa. Y te pegó la aftosa porque la gente vive en Uruguay, en general, si no es despachante de aduana y despacha carne, si no es transportista y transporta carne, todos vivimos al final en una buena medida, muchísimos uruguayos, de la ganadería y de todo el complejo. Y eso derrama muchísimo. No vamos a desconocer el turismo, no vamos a desconocer otros rubros, pero la ganadería, te puedo asegurar, lo puedes mirar el estudio de Ceres, te invito a que lo mires, invito a que entren en la página de INAC y de Ceres a verlo. Es bien gráfico lo que aporta y lo que derrama toda esa actividad, y eso, caer en la mezquindad de decir estamos beneficiando a los de siempre, estamos beneficiando a la oligarquía vacuna, toda la terminología que ya hemos escuchado de toda la vida, sería mezquino, mediocre, y sería una lástima caer en eso. Una última pregunta para cerrar esto con respecto a esta propuesta.
en el informe de Ceres, por supuesto que le leí, y además es muy interesante porque Ceres ha hecho radiografía de varios sectores en los últimos años, lo que nos permite tener una lectura bien acabada de cada uno de ellos. Recuerdo que acá le entrevistamos a Martín cuando hizo el del sector lácteo, el sector forestal, que lo discutimos con Lucía Basso, ahora que estamos conversando ahora. Pero para cerrar sobre esto, y me detengo en la palabra derrame que usted utilizaba recién, el informe que presentó INAC días pasados señala que el sector cárnico vinculado a bovinos y ovinos es un gran empleador, cerca de 90.000 puestos de trabajo, usted decía 88.000 recién. Con esta propuesta que se está haciendo, ¿esta es una realidad que esperan pueda crecer, que esté asociado al crecimiento del sector, al crecimiento de cotizantes del sector cárnico ante BPS? Con eso, ese 20% de faena más, el cálculo que hace Ceres es de más de 3.000 puestos de trabajo. Y son 3.000 puestos de trabajo de baja preparación. Es decir, no estamos pidiendo 3.000 abogados ni 3.000 ingenieros. Son 3.000 funcionarios de baja capacitación que van a tener la posibilidad de trabajar. Si mirás en el estudio, también da un poco la pauta del tipo de gente que se emplea en todo el sector. Uh-huh. Estamos hablando de la gente que realmente no tiene otras opciones o no tiene muchas más opciones para trabajar. Así que, y hay que ver que los niveles salariales son buenos. En definitiva, es un sector que es pujante, que ha seguido creciendo internamente. O sea, dentro de esos 2.300.000 animales, año a año cada vez pesan más esos animales, cada vez son más kilos que el productor les va agregando de manera más eficiente, de manera más sostenible. Cuanto más corta es la edad de faena, cuanto más joven es la faena, el animal menos emitió de metano. Hay todo un proceso productivo, claro, que va ido mejorando de la mano de también toda esa gente que trabaja en el sector, desde la investigación hasta el campo. Bien. Días pasados hubo un conflicto con la FOICA, lo que generó algunas tensiones. De hecho, usted hablaba del tema salarial. El tema salarial está contenido dentro del informe de Ceres. Muchas veces si hay legisladores que hablan que, como pasa por ejemplo en el sector lácteo, la industria paga muy buenos salarios a esos trabajadores, pero quienes producen a veces pasan por cierta incomodidad, muy lejos de aquellos términos como por ejemplo lo que se utilizan habitualmente de el malla oro, que se han utilizado fundamentalmente estos años. ¿Cómo ve ese aspecto en particular dentro de la industria? El tema salarial y el tema de que muchas veces puede pasar de que la producción pueda terminar siendo, llamémosle, rehén de la producción de la industrialización, digamos. Sobre todo afectado al salario, me refiero, ¿no? Sí, bueno, a ver, ahí hay un problema de equilibrio de fuerzas que obviamente no está claramente equilibrado, valga la redundancia, el juego de palabras. ¿Qué pasa? El funcionario industrial tiene una fuerza enorme que le da el hecho de poder parar toda la faena o parar toda la industria láctea, con un caso más peligroso todavía porque es un producto perecedero, uh-huh, que es día a día hay que estarlo industrializando. ¿Qué pasa? Ese tirar de la piola en los consejos de salario, no sé bien cuál es el final de eso. ¿Dónde terminan esas cosas? Porque cuando usted tiene cada 2 años consejo de salario y siempre tiene que irse con algo, ese algo, el industrial no tiene más remedio que ingresarlo como costo en su Excel. Aumentan los costos, tengo precio de venta que lo tomo del exterior y yo puedo darme vuelta y pagar menos. Tengo que pagar menos porque tengo costos más altos. Entonces, creer que esa masa salarial la paga el industrial es un error, es un error conceptual. Obviamente el industrial tiene que trasladarlo al productor. El productor obviamente lo tiene que trasladar a sus proveedores, claramente, y entre ellos está su mano de obra. Claro. Entonces, al final del día, esto siempre va hacia abajo y termina en los pueblos del interior. Todo lo que se cinche de más a nivel de salarios en la industria va a ir corriéndose todo hacia abajo
y terminará el productor no disponiendo una persona menos para algo o lo que sea que tenga que achicar para mantener el nivel de vida de su familia, porque lo que hacemos al final del día todos es mantener el nivel de vida de nuestra familia dentro de lo que está a nuestro alcance y trasladar, cortar gastos que nos parecen superfluos y que obviamente afectan a alguien más. Entonces, ¿dónde termina este tironeo? Yo no sé. Lo que sí sé es que hoy un funcionario de la industria promedio gana 90.000 pesos por mes. Y bueno, no me parece que sea para seguir tironeando, porque hay un punto donde deja de ser negocio. No creo que la industria frigorífica esté todavía en eso, pero sabemos de otras industrias que les ha pasado. La industria lanera, los cueros eran miles y miles de puestos de trabajo. Hoy los cueros se van crudos a Brasil, una gran parte de ellos, porque no hay acá capacidad de industrializarlos a los valores que terminamos pagando. La tripa generaba trabajo para cientos de mujeres que hacían un trabajo manual en las plantas, para empresas que eran terceras empresas que trabajaban dentro de las plantas, y los salarios se fueron a las nubes y dejó de ser negocio. Yo te dije, 72% paga arancel para entrar en Corea, el mejor mercado que hay. Hay un punto donde los negocios dejan de ser negocio y se pierde el puesto de trabajo. Lo que pasa es que cuando el puesto de trabajo se pierde, la persona va a parar al Estado, a los planes sociales, a los fondos de seguro de desempleo, y ahí generamos costos por otro lado que también hay que pagarlos y que también generan costos. Yo lo que digo, al final del día hay que tener cuidado, profesionalizarnos mucho más en el área gremial para saber bien, sobre todo a nivel económico, hasta qué punto se puede cinchar y saber que, por ejemplo, en este conflicto, lo que aprieta, va a apretar primero a las industrias chicas, a las más chicas que están cerca de los pueblos del interior, no a las grandes multinacionales ni a las más grandes uruguayas. Y segundo, va a terminar apretando al productor y hacia abajo a sus proveedores. Para cerrar el reportaje, Ferber, cuando hablábamos la semana pasada del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, que es bueno dimensionarlo como usted lo dimensionó, acerca del potencial impacto que tendría para Uruguay, y eso no es que se relativice, pero sí se le da a su justo término. Muchos oyentes nos escribieron al 092-770-111 mostrando su preocupación porque la carne en Uruguay, o sea, el consumo interno, iba a quedar o muy caro o iba a ser con productos de una calidad relativa en función de que se abría un canal de exportación para Europa y allí iba a ir buenos cortes a precios determinados y eso encarecería el consumo interno. ¿Hay lugar a esta preocupación? No hay lugar, pero si así fuera, nuevamente, si el producto estrella de Uruguay vale más en el mundo, sería una buena noticia. De todas maneras, si vos mirás el informe, el 30% de la carne, de la proteína, de esas 97 kilos, es importado. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene la virtud de la puerta de vaivén en el sistema cárnico que le permite al consumidor tener la tranquilidad de que los precios se autoajustan con nuestra región. Entonces tenemos mucha carne que entra de Brasil, algo de Paraguay, algo de Argentina. Eso regula el mercado y nos da la tranquilidad de que manejamos valores muy por debajo de lo que vale la carne de vaca en el mundo. En el mundo no se comen 47 kilos de carne de vaca. ¿Sabés lo que eso es una locura de Uruguay y Argentina? Que tenemos ese lujo, que ojalá lo podamos seguir manteniendo. Este año creció a 1.6 kilos el consumo de carne bovina, pero que en el mundo se come pollo y cerdo, porque son, en definitiva, ir a los monogástricos, son los que con más agilidad transforman el alimento en carne. Con menos kilos de alimento producen 1 kilo de carne. Es otra carne, obviamente, con otra densidad, con otros valores nutricionales en muchos aspectos, pero sobre todo con otro sabor. La carne de bovina, la carne de vaca, tiene un sabor especial y el mundo la paga. Eso tiene que ser una buena noticia. Ahora, en Uruguay no hay un problema. Fíjate que estamos hablando de nuevo, ¿no? Nos tocarán con mucha suerte y viento a favor, 25.000 toneladas. Que nos toque una cuarta parte de 25.000 toneladas. Yo te dije, exportamos 500.000. Y estamos en condiciones de exportar
100.000 más Arriba, sin sí. hacer ningún tipo de esfuerzo mayor de inversión. Entonces, para nada es un problema para los uruguayos. Los uruguayos tienen, como te decía, esa tranquilidad de que el mercado se autorregula de una manera muy cristalina, oferta y demanda totalmente. Este año creció un poco el consumo de carne de origen nacional, pero el 30% de la proteína que se come en Uruguay es importada. Está bien, pero me quiero detener en ese dato que usted decía recién, que mucho de lo que se consume en Uruguay termina siendo importado, tanto de vaca como porcina, imagino. Porcina casi toda. Exacto. Ahora, ¿eso es una buena noticia? Es una buena noticia. Que Uruguay produzca, exporte y a la vez para abastecer el mercado interno tenga que comprarle a los vecinos, ¿es una buena noticia? Es una buena noticia porque Uruguay vende caro y compra más barato. Sin duda, porque tenemos mejor acceso a mercado, tenemos mejor marca. ¿Pero compramos de la misma calidad de lo que exportamos? Y yo te estoy diciendo que comes carne importada y no te has dado cuenta. Realmente el que importa sabe qué carne puede importar, qué carne aprovechan los uruguayos. Mira, el año pasado hubo una prueba en el medio de la crisis, cuando se desata la guerra de Ucrania, ya a esta altura pobres 2 años deben ser, se dejó traer el asado brasilero con hueso. Vino un camión. El consumidor uruguayo no lo aceptó. No le gustó el asado brasilero. Y está todo bien, pero el importador aprendió rápidamente y sigue vendiendo asado. Sí puede vender asado argentino. El argentino sí lo aceptamos. Pero el consumidor es el que manda. El consumidor es el que va al supermercado y premia o castiga a determinados productos. Cuando es cristalino el mercado de ida y vuelta, no hay problema. Estados Unidos, te voy a dar un dato, es el mayor exportador del mundo y el mayor importador del mundo. Ponele que hoy está entre los 3 primeros. Pero importa y exporta en los mismos valores, en los mismos volúmenes. Y exporta carne muy cara a Japón, a Corea, donde queremos ir nosotros, e importa de Uruguay, de Argentina, de Brasil, carne más barata. Entonces, eso es comercio, eso son buenas noticias. Hay una montaña de gente trabajando atrás de ese 30% de proteínas que comemos los uruguayos, de gente que distribuye, que importa, que labura en eso, y hay una montaña de gente que el 30% que se exporta porque no se come acá, porque se importa, también labura. Entonces, todo eso es actividad económica que nunca nos tiene que generar miedo. Ahora, como presidente de INAC, ¿usted me puede asegurar que efectivamente el usuario puede llegar a castigar a alguien que importa un producto que no es el mejor, o no es el más rico, o no es el más parecido al uruguayo? ¿Lo puede efectivamente castigar con el consumo? Lo castiga porque no lo compra. O en última instancia, bueno, lo va a importar, lo va a poner allí, y como económicamente no hay otro remedio, se va a tener que comprar eso. No, si vos mirás, lo que más ha crecido en Uruguay es el consumo de cortes caros. Cada vez tenemos más carne con marca en los supermercados. Ayer justo en una de estas despedidas de año hablábamos de la carne estaba muy buena, y hablábamos de que en realidad, como antiguamente uno pegaba te hablo hace 20, 30 años atrás, ibas al supermercado y de golpe decías, qué buena salió esta colita de cuadril, qué bueno salió este bife. Ahora es al revés. Rara vez le va a cerrar con un corte de carne en Uruguay. Nosotros hemos generado un nivel de calidad bastante homogéneo, tanto para el mercado interno como para el externo. Es más, si vos mirás, la etiqueta de la carne uruguaya en el mercado interno es la misma del mercado externo. La marca Uruguay Meats, ¿por qué no se dice Uruguay Carnes? Se dice Uruguay Meats porque no podemos hacer etiquetas diferenciadas, porque no sabemos si la colita se va a ir para el exterior o va a quedar acá, porque es la misma. Es la misma colita de cuadril. Yo no digo que no haya un carnicero que busque en algún barrio bajar y de golpe busque algún animal con menor calidad, pero en realidad al final del día el promedio de nuestra carne es toda buena. Cierro con esto. En las últimas horas INAC publicó una noticia en su página web titulado Estado autorizó a la carne ovina para proveer a dependencias oficiales. Y si voy al reporte justamente del consumo del año 24 que estamos cerrando, la carne ovina se más o menos ubica en el entorno de 2,5 kilos por persona. Si uno va a los registros históricos, más o menos está igual. ¿Por qué no crece el consumo de carne ovina en Uruguay? Es un tema cultural. Vos sabés que en el interior del país sí se consume mucha carne ovina. Si vas, hay departamentos donde hay más carne ovina, pero en el área metropolitana, que es donde tenemos obviamente concentrado nuestra gente, no está incorporado culturalmente el comer carne ovina que no sea el cordero a las brasas. Es decir, ahora sí se viene
y lo comemos. Nosotros hicimos un trabajo fuerte el año pasado, aprovechando que había precio muy para ver si podíamos generar esa misma lógica que se generó con el cerdo, de entrar a precio y después la gente ya lo incorporó y ya hoy sabe que es un corte que es barato, pero ya lo tiene medio incorporado y la bondiola está dentro de lo que es el... Pero además es versátil también, ¿no? Exacto, es el día a día. El ovino es un poquito más difícil de manejar. A los carniceros le costó un poquito más el tema de los cortes y no pretender vender cortes grandes. Hay un trabajo para hacer. Creo que tampoco ayudó mucho toda esta polémica que hubo con el tema de la faena predial. Doña María no quiere comprar un cordero que no sabe de dónde vino y generó una incertidumbre. El año pasado nos habíamos ido a 3 kilos de consumo. Y este año retrocedimos. Creo que es un tema cultural, de valores. La carne ovina en el mundo es más cara que la bovina, estamos de acuerdo en general, y de versatilidad de la carne para la cocina, que obviamente también afecta y que tenemos que enseñar mucho cómo cocinarla. Hemos contratado los programas de televisión de la mañana que están cocinando distintos personajes en distintos canales, y bueno, para que muestren cómo hacer el ovino ya de otras maneras. Pero es un trabajo que va a llevar tiempo y que no puedo asegurar que vaya a tener un resultado bueno. Conrado Ferber, presidente de la Junta Directiva de INAC, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes.